Toda una vida me entregué al feminismo. En la calle el encuentro, la consigna, la marcha frente al FMI. Toda una vida feminista y lesbiana. Y después de estos años, no es que sea obsesiva, es que tengo razón. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que lleva un informe, cómo se hace un meeting, una disertación. Toda una vida escribiendo proyectos para la ONU en Ginebra. No sé cómo me pides que resume en WhatsApp. Ay, muchachas, vamos juntas contra el heteropatriarcado. Ay. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un miércoles más de nuestro programa Ruta Feminista. Hoy es miércoles 1 de septiembre, inauguramos un mes más del año 2021. Son las 5 de la tarde en Quito, Ecuador, y damos inicio a un nuevo programa de Ruta Feminista. Como saben, soy Tami Drobo y detrás de mi voz está el pequeño colectivo denominado Destino Feminista, quienes producimos el programa de Ruta Feminista. Nuestro reconocimiento y agradecimiento, como siempre, a nuestros compañeros en Hoja de Ruta por hospedarnos, a En Retrospectiva y al colectivo Voces por retransmitir a Ruta Feminista en vivo. También nos acompaña la tarde de hoy un personaje bastante conocido en el medio ecuatoriano. En Ruta Feminista hemos apostado por tener esta serie de programas con hombres, con varones. Creemos que es súper importante que sus voces y sus opiniones sean escuchadas. Les invitamos, como siempre, a seguir nuestro contenido por Facebook y por Twitter, donde nos encontrarán como Ruta Feminista S. Desde ahí pueden compartir nuestros contenidos y también enviarnos comentarios, sobre todo después de las conversaciones que hemos tenido en los últimos programas. Les recordamos que nuestro objetivo en Ruta Feminista es poder llegar a desmitificar a los feminismos con el fin de que podamos construir más feminismos políticos con políticas feministas. Y no me alargo más, doy la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy, Fabricio Vela. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti también. Tengo que ser muy honesta porque las invitaciones con compañeros varones han estado presentes. Y hablar de feminismos desde las voces de hombres es bastante complejo y complicado. No sé, eso es lo que yo quiero preguntarte a ti y a los invitados que tengamos en estos programas. Y permíteme extenderte como la primera reflexión. ¿Qué es para ti el feminismo? A ver, más que un concepto, primero te saludo y te agradezco por este espacio y también saludo a todos quienes nos siguen, ¿no? Yo quiero tal vez más que un concepto en sí, porque para mí también ha sido un tema de aprendizaje. Lo he aprendido de ti, lo he aprendido de mucha gente, de muchas mujeres que forman parte del movimiento feminista desde sus diversas concepciones políticas, ideológicas, sociales, inclusive. Me ha correspondido tratar de entenderlo e incluso de sumarme a mucha de esa corriente. Yo, con base en ello, concibo al feminismo como una corriente que busca visibilizar el rol de la mujer, el papel de la mujer, la pertenencia, la identidad de la mujer, que ha sido largamente invisibilizada, menoscabada, vilipendiada, menospreciada en algunos espacios de la sociedad ecuatoriana. Desde cosas tan pequeñas hasta cosas tan grandes como el manejo político, ¿no? Cómo le ha costado a la mujer llegar a puestos de decisión, cómo cuando han llegado han sido menospreciadas, han sido menoscabadas, a ratos ofendidas. Yo así concibo el feminismo, ¿no? Y como te digo, esto para mí ha sido en los últimos tiempos un aprendizaje diario, tratar de entender la naturaleza de lo que es el feminismo. Hay un término que me choca y que me fastidia, ¿no? Cuando hay gente que denosta a las feministas y les asocia con las nazis, ¿no? El feminazis, que es un término tan chocante, tan fuerte a la vez. Me parece que es un insulto que no se compadece de lo que en realidad es la concepción a la génesis del feminismo, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido varias conversaciones tú y yo. Montón. Esta vez me toca a mí como invitarte a conversar más que hacer una entrevista, realmente a compartir las reflexiones que desde tu voz, desde donde estás, desde quién eres, puedes compartir para que la gente vaya armando sus criterios y sobre todo sus análisis, que de eso se trata, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con los feminismos o cómo te identificas tú con los feminismos? Tú una vez me hiciste un llamado de atención. Voy a serles totalmente infidente. Sí. Con Tamara nos conocimos en unas circunstancias un poco más complejas, ¿no? Pero luego de eso hicimos una gran amistad. Bueno, Tamara me llamó públicamente la atención porque sentía que en mi espacio, en mis espacios, faltaba la presencia de la mujer. Yo en ese primer llamado de atención no lo entendí o no lo supe asimilar adecuadamente y tuvimos un intercambio que luego desembocó en una muy chévere amistad para entender justamente lo que es el feminismo. Y por ejemplo, para mí, trato de impulsar ese feminismo con cosas tan simples como, en la medida de lo posible, porque a ratos, créeme, no siempre lo logro, ¿ya? Y no es porque no quiera, sino porque a veces las condiciones no se dan o la coyuntura es distinta, pero tú me hiciste entender que debo tratar de exponer siempre la voz de las mujeres. Todos los días cuando elaboro mi agenda de entrevistas, trato de pensar en aquello. Pero, por ejemplo, mira lo que me pasó hace un par de semanas. Yo estrené un programa dominical de análisis, de debate, que lo transmito a través de mi plataforma Primera Plana. Y el programa lo debutamos con autoridades del Frente Económico. Pero resulta que 3 autoridades son hombres. ¿Qué mujer tengo yo en el Frente Económico en este momento? Que sea parte del gobierno. Exacto, a eso me refiero, parte del gobierno, porque yo lo que quería este primer espacio era, lo que quería era poner en el tapete de la opinión pública hacia dónde va el Ecuador desde la concepción del gobierno en materia económica, para partir de allí, con ese insumo, generar un debate con el resto de la sociedad. Claro, ministro de Economía, hombre. Gerente del Banco Central, hombre. Ministro de la Producción, hombre. Y no es porque no quiera tener una mujer. Este fin de semana o el fin de semana anterior hablamos del tema laboral. Tuve un sindicalista, no encuentro mujeres dirigentes sindicales, necesitaba un sindicalista, no encuentro una mujer dirigente sindical, presidente de Cámara, tal vez allí yo hubiese, en lugar de ubicar a Pablo Zambrano, probablemente lo hubiese buscado a Caterine Costa, ¿ya? Si yo quiero una mujer, ¿ya? Y el ministro de Trabajo es hombre. Entonces? Realmente el primero que me aceptó fue Pablo. En realidad, cuando uno a ratos arma la agenda, no siempre todo el mundo te acepta, pero sí, yo hago un mea culpa porque, por ejemplo, una querida amiga, docente universitaria, a quien yo respeto mucho, Caroline Ávila Nieto, ella es azuaya, me hizo esa observación este fin de semana, yo la acogí totalmente. Entonces, sí es una forma de tratar de entender la concepción y la lucha de ustedes en cosas probablemente tan cotidianas como el armar una agenda de entrevistados. Que no solamente haya hombres, insisto, no siempre se lo logra y no es porque no quiera, sino porque a veces la coyuntura no da o me hace falta alguien. Pero creo que por ahí también hay otro espacio para discutir, ¿no? ¿Cuántas mujeres hoy, y no me refiero a quienes hacen activismo, por ejemplo, ¿cuántas mujeres están en cargos de poder de decisión? O son parte del ministerio del... Por ejemplo, son partes de los ministerios. ¿Cuántas ministras de Estado? ¿Cuántas secretarias de Estado? ¿Cuántas? ¿Y sabes cuántas o no? ¿Tienes esos números? No los tengo en la cabeza. Okay. Pero está claro que hoy hay más hombres. Hay un predominio masculino en el gabinete del presidente Lasso, ¿no? Sí. Hay más hombres en la Asamblea Nacional que mujeres, aunque eso digamos es una brecha que poco a poco se ha ido cerrando, porque yo recuerdo cuando empecé en el año 95 a cubrir Congreso Nacional, que vine a vivir a Quito. ¿Cuántas mujeres congresistas? Muy pocas habían en ese año. En el año 95 muy pocas mujeres. ¿O presidiendo comisiones? No tenías mujeres presidiendo comisiones. No tenías mujeres. Tenías muy pocas mujeres. Y realmente esa es una lógica que varió a partir, yo diría, de la constituyente de Montecristi, cuando ya tuviste una presencia femenina mucho mayor. Y ya nos pusieron a los ecuatorianos a debatir y a discutir el rol de la mujer. Y a los medios también el rol de la mujer. Y a invitar a las mujeres, perdón, sí. Tú también planteabas un día en tu cuenta Twitter un comentario que creo que es interesante para la reflexión. ¿Cuántas mujeres participan opinando en los programas de opinión, valga la redundancia? Sí. Generan opinión sí. en los espacios de opinión de los medios de comunicación. Creo que es interesantísimo el tema.
Yo te voy a decir una cosa. Con una transición que yo tuve en mi espacio de noticias, cuando mi espacio de noticias, que por cierto acaba de cumplir 11 años. Felicitaciones, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Nosotros nacimos como 3 periodistas, el espacio nació con 3 periodistas. ¿Varones? 2 varones y una mujer. Y a lo largo del tiempo, los 2 varones siempre buscamos una mujer que también se sume para hacer opiniones. Entonces tuvimos en un primer espacio, con Alexis Moncayo, con él hacíamos el espacio, tuvimos a Ana María Roura, luego tuvimos a Pamela Romero, luego tuvimos a María Gracia Costa, luego estuvo María Fernanda Sosnavas, luego estuvo Sofía Lara. En diversos espacios, ¿no? A lo largo del tiempo. Siempre generando también opinión. O sea, siempre las involucramos en la opinión. Pero como notas, estuvimos 2 hombres muy estables. Constantemente. ¿Y cuántas mujeres contaste? Como 5 mujeres. 5, ¿ya? Ya, por diversos factores. Uh-huh. Ana María se fue a estudiar al exterior. Pamela utilizó otros derroteros profesionales. María Gracia igualmente en otras cuestiones, ¿no? María Fernanda igualmente. O sea, no tuve yo la suficiente estabilidad en cuanto a la presencia femenina. Para tener una voz de mujer creando opinión claro, en su espacio. Claro, y debo decirte que creo que todavía falta mucho en ese sentido. Yo creo que están en un buen camino en el ámbito del periodismo. Hay colegas muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Pero cuando el año pasado quise hacer una reformulación, luego de que Alexis decidió dejar el espacio y buscar otro derrotero profesional, yo busqué una mujer. Que te acompañe en la que me generación acompañe de opinión. en la generación de opinión. En la generación de opinión. Y créeme que se me hizo complicado. Me reuní con 3 colegas, ¿ya? Y por ejemplo, ahí hubo, digamos, algunas discrepancias, no discrepancias, pero digamos, no hubo un acuerdo por el tema del horario fundamentalmente, porque es complicado madrugar, ¿no? Estar a las 6 de la mañana implicaría que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, un poco antes. Y tú sí lo logras, pero... Sí, pero por ejemplo, yo sí entiendo en el caso de la mujer, porque la mujer es esposa, es madre, es profesional, jefa de hogar en muchos casos. O sea, el rol de la mujer es más complejo. Yo eso no lo desconozco, lo reconozco. El rol de la mujer es mucho más complejo por esas consideraciones y no siempre logras tener tal vez el mismo espacio. Pero yo intenté hacer ese ejercicio. Hasta que finalmente le invité a Silrat Trasdaviña, que me acompaña, a que forme parte, y Silrat está en un proceso de formación, ¿no? Porque esto es un proceso de formación, de aprendizaje diario, cotidiano. Silrat, por ejemplo, no entrevistaba, ahora ya entrevista, pero cuando entró ella era presentadora y había sido reportera, pero no había entrevistado un programa en vivo. Nunca había hecho opinión, entonces ese es un proceso de maduración. Pero te digo que la idea es esa, la idea es ir madurando poco a poco y contar con presencia femenina en este sentido. Esa es tu contribución, eso es lo que tú estás como abriendo también las brechas. Trato de desde hacerlo. tu espacio, desde lo que tú eres. Ahora mira, cuando nos conocimos de esta confrontación, lo que sucede muchas veces es que los hombres reaccionan defensivamente, con fragilidad o inclusive con violencia o con reacciones... Yo no reaccioné con violencia. No digo que tú. Por si acaso. No digo que tú, pero usualmente eso es lo que sucede muchas veces cuando las mujeres o las feministas llegamos a confrontar o a interpelar opiniones de espacio, siempre hay esta reacción defensiva o inclusive de fragilidad y de violencia. Lo que yo observé de ti, en el intercambio que tuvimos, es que tuviste un momento de reflexión y de interpelación y decir, bueno, de aceptar este proceso de inclusive de vulnerarte un poquito desde tus opiniones de lo que estabas haciendo y abrirte, ¿no? O sea, de construirte, lo que decimos las feministas, la deconstrucción continua. ¿Qué te llevó a eso? O sea, que todos los días tú dices es una construcción, pero ¿qué te llevó a no reaccionar defensiva? ¿Pero por qué? A ver, yo creo que todos tendemos a... La lógica debería ser que todos tendamos a evolucionar. No siempre se logra. Hay otros que involucionan. Yo estoy seguro que he evolucionado en muchos aspectos, incluso en mi propio comportamiento cotidiano. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo jugando fútbol había sido muy temperamental. Muy temperamental. Créeme, O sea, no más. De exponer tus opiniones. No, pues claro, a veces te peleas con los compañeros, con el árbitro, con el rival. Mal de mi parte, mal de mi parte. Pero yo he identificado ese error. Creo que también ha servido estos 17 meses de pandemia y uno ya ha bajado las revoluciones. Antes era muy de que salgo a la calle, te lanzan el carro o no te sacan la mano, te meten el carro y coges y peleas. Muy ecuatoriano a ratos es eso, ¿no? Yo ya he dejado eso.
digamos, tiendes a evolucionar, porque vas... Eliges tus batallas. Claro, y vas comprendiendo de mejor forma las cosas. Lo mismo pasa, digo, en este tema, ¿no? Porque discusiones como las que tuvimos tú y yo me hicieron entender cuál es la lógica del feminismo. Tal vez con concepciones a través de las cuales yo no las había, no había reflexionado, no las había conocido, no las había debatido. Probablemente hace 10 años, o hace 15 años, o hace 20 años, para mí no hubiese sido admisible probablemente el hablar de cierto espacio del aborto o del matrimonio civil igualitario. Probablemente, más allá de que yo a lo largo del tiempo, teniendo una concepción política, ideológica, religiosa, etcétera, yo también he tenido mi mente abierta en muchos aspectos, pero hoy tengo claro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el aborto para casos de violación. El aborto libre sigue una conversación pendiente. Sí, es una conversación pendiente que tenemos. Pero bueno. Con temas como el matrimonio civil igualitario, de hecho, yo desde mi espacio respaldé la posibilidad de que se dé esa decisión por parte de la Corte Constitucional y respaldé la causa del movimiento LGBTI, que me parece que era una causa justa, desde su propio derecho. Pero yo lo entendí, probablemente hace 20 años no lo hubiese entendido. El Fabricio Vela que empezó en la primera hora en 2010, un 30 de agosto del 2010, no es el Fabricio Vela 11 años después, de agosto del 2021, de septiembre del 2021, no es, porque vas evolucionando. ¿Pero qué ha sucedido en ti para que permitas esa evolución en tu caso? A ver, el espacio que yo tengo en la radio a mí me ha permitido construirme a diario. Antes de entrar yo a primera hora, sí hacía radio, pero no lideraba un proyecto. ¿Y no generabas una opinión? No, todavía no. Todavía ahora. No. O sea, yo tuve, por ejemplo, 2 años atrás, entre 2008 y 2010, un espacio en Francisco Estéreo, que lo compartía con un querido amigo, con Fernando Salme. Antes de eso tuve un espacio en Radio La Mega, con el Flaco Sánchez, con el que hago yo el espacio, pero eran otro tipo de momentos y otro tipo de espacios. Cuando yo entro a primera hora, yo paso a liderar un proyecto. Entonces, yo encabezo ese proyecto. Entonces, ahí ya tienes un punto de partida. Después, al liderar el proyecto, vas evolucionando diariamente. Y hay un momento en el cual, claro, porque el espacio nace como un encuentro de 3 periodistas para conversar sobre los temas de la gran agenda, lo que cubríamos el día anterior porque los 3 éramos reporteros. Alexis era reportero en Canal 1, Ana María era reportera en Teleamazonas, yo era reportero en TC Televisión. Entonces la idea era al día siguiente sentarnos y conversar sobre lo que cubrimos el día anterior. Ese era el concepto con el cual nació el programa. Pero después, el programa fue evolucionando al punto de que ya cuando nos quedamos solos Alexis y yo, que nos hicimos llamar los contertulios, era una tertulia nuestra, era una conversación entre los dos. Ya no estábamos relatando lo que cubríamos, estábamos opinando, empezando a hacer opinión. Y cuando Alexis sale del programa, a mí me obliga la salida de Alexis a reinventarme, en el sentido de que ya no tenía tertulia, ya no tenía una persona para conversar conmigo, porque incluso los 3 primeros meses me quedé solo. Me obligó a reinventarme, a ser más recursivo, a leer más y a generar opinión propia. De esto hace 2 años. Y creo que eso me ayudó a crecer. O sea, el generar opinión propia, termina siendo mi opinión, como siempre digo, me ayudó a crecer e incluso a asumir otros derroteros y a asumir otras corrientes y a entender otras lógicas como la que tú me estás planteando en este momento. Yo creo que eso es lo que me ha pasado a lo largo de 11 años, de estos últimos 11 años, que probablemente son los que más he evolucionado desde el punto de vista profesional. Como te digo, hoy me siento más maduro que hace 10 años, que hace 11 años, me siento más seguro. ¿Te sientes más feminista? Me siento más feminista. Tengo una hija de 25 años, que mi hija tiene esa concepción. Mi hija tiene esa concepción. O sea, ella también te interpela en la vida diaria, claro, familiar, cotidiana. Me interpela. Mi hija me ha interpelado. Mi hija me ha cuestionado, mi hija me ha reclamado, mi hija me ha llamado la atención. Mi hija ha sido una interpelante. Y yo he sido un interpelado permanente de mi hija, sobre todo. Y continuamente, y desde lo personal hacia lo político.
Ya nos has contado un poquito de cuál ha sido como tu rol o tu responsabilidad o tus reflexiones desde lo que tienes, ¿no? Desde el poder de las cámaras, de los micrófonos, de cuestionarte también las voces de las mujeres presentes, del porcentaje. En tus reflexiones, ¿cuáles crees que son como estas luchas feministas que están todavía pendientes en el Ecuador y esos aportes que las feministas damos diariamente, semanalmente? A ver, yo conversé hace poco con Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga ha sido elegida para presidir el movimiento político al que ella se pertenece. Todos saben quién es Marcela Guiñaga. Sí. Entonces, en el chat, porque el programa lo transmito también por Facebook Live y por YouTube, en el chat de Facebook Live siempre aparece aquel que pretende minimizar a la mujer porque es mujer. Entonces, que porque es guapa, que el video no sé cuánto, que no sé qué, o sea, un video que ni siquiera corresponde a Marcela, pero le siguen asociando con Marcela y se siguen burlando. Cosas siguen que, violentando también. Exacto, porque eso es violencia, termina siendo violencia. ¿Ya? Ese es un tema que hay que seguir combatiendo. Yo, por ejemplo, el momento que yo vi esos mensajes, yo le pedí a la coordinación del programa que bloqueen a esas personas, porque yo también trato de evitar de que este tipo de cosas se masifiquen, al menos en mis espacios en donde yo puedo tener control. Pero digo, ese es un elemento, y adentro de estas luchas, ese es un elemento. Ya, el tema de la visibilización de la mujer en los medios de comunicación. Ya, históricamente, ¿cuál ha sido el debate? Y te digo, yo he tenido 28 años trabajando en medios de comunicación, muchos años trabajando en canales de televisión. Los conoces desde adentro. Claro, yo conozco al monstruo desde adentro, pues siempre desde yo digo eso. Ya, por eso hay cuestiones que a veces dicen los colegas con las cuales yo no comparto, porque, perdón, a mí no me van a decir lo contrario, porque yo he sido parte de, cuando hablan de las líneas editoriales, de las libertades, que no sé qué, hay cosas que se dicen y que no son reales. Pero en el tema de la mujer, por ejemplo, la mujer tiene que ser bonita. La mujer tiene que ser guapa, la mujer tiene que ser hermosa, una reina de belleza, la que conduzca. ¿Por qué? Yo creo que ese es un fenómeno, me parece a mí, que se está destruyendo, se está cayendo. Pero históricamente así había sido. O sea, ¿has visto un cambio desde Yo sí que he visto. empezaste en los medios No, hasta sí he visto, ahora? sí he visto, pero falta. He visto, pero falta. ¿Qué podemos hacer para que eso, o qué pueden hacer hombres como tú que están generando la opinión, que tienen los espacios, que tienen las audiencias? Seguir visibilizando a las mujeres, seguir invitando mujeres, seguir promoviendo la participación de las mujeres. Ahora también hay cosas que chocan, ¿no? Tú tienes hoy a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, supuestamente señalada por un caso de corrupción. Entonces, al mismo tiempo, te discutes eso. ¿Te das cuenta que sea mujer o no, que la corrupción es exclusiva de un grupo etario o de un género? No es exclusiva. Ni la violencia tampoco, ¿no? No, no es exclusiva. Así es. No es exclusiva. Entonces, a mí me choca mucho cuando te dicen, es que me atacan por ser mujer, me atacan por ser costeña, me atacan por ser, por venir de un estrato social bajo, me atacan porque les gané las elecciones. O sea, a mí me choca mucho eso. Pero ¿no crees que también ser mujer en espacios de disputas políticas o de opinión es una vulnerabilidad de por sí? Sí, desde luego. ¿Cómo balanceas eso? ¿Cómo balanceas eso? Es o puede ser, no per se es, puede ser. Per se no necesariamente. Per se no necesariamente. Pero a mí me choca mucho cuando el argumento lo quieren desviar y no contestan, a ver, ¿incurriste o no incurriste en un caso de corrupción? Independientemente si eres mujer o hombre. Hay en un caso de corrupción. Entonces te pretenden desviar la atención diciendo que porque eres mujer. O sea, eso a mí me molesta. Es la victimización de la que me parece que termina eso desnaturalizando la lucha feminista, por ejemplo. Y los espacios que las mujeres se han ganado, se van ganando y se tienen que seguir ganando. Eso termina desnaturalizando. Yo creo que la mujer tiene legítimo derecho de seguirse ganando sus espacios, de seguir ganándose los espacios. En el ámbito de la comunicación es legítimo que nos reclamen a nosotros como comunicadores de que en nuestras agendas incorporemos más voces de mujeres. Yo por eso insisto, yo felicito que tú me hayas llamado la atención. ¿Ya? O que gente como Carolina Ávila Nieto me llamen la atención. Porque eso me ayuda a mí a crecer y entender de mejor manera. Porque uno al final no termina siendo el dueño de la verdad. Y uno también está en este proceso de construcción permanente y de evolución permanente. Para construirte otra vez, ¿no? Por supuesto, yo creo que estoy en ese proceso. Cada día uno trata de construirse, ¿no? El tema, por ejemplo, de la presencia femenina en espacios de poder, en espacios de la opinión pública.
en espacios de toma de decisiones. Creo que, por ejemplo, la construcción del gabinete del presidente Lasso quedó un poco debiendo en ese sentido. Me hubiese gustado ver más mujeres en los espacios. Pero ¿por qué no llegamos las mujeres a estos espacios de generar opinión o del poder político? O pensemos también las elecciones que tuvimos recientemente, cuántas mujeres estuvieron de candidatas a la presidencia. El problema es un mal de la política, un mal de los políticos y también un mal de la sociedad. ¿Y cuál es ese mal? Yo te digo, por ejemplo, cuando tú armas las listas, la ley te dice que tiene que haber alternabilidad y secuencialidad. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre. Y paridad. ¿Por qué la mayoría de las listas hacen hombre, mujer y no mujer, hombre? Pregunto. ¿Por qué la mayoría de las listas? Mira, tienes que llegar a tienes que llegar a extremos como el que a partir de 2025 están obligando a que los binomios sean de paridad. Porque lamentablemente, o sea, si no lo pones en la ley, seguramente no te van a cumplir. ¿Por qué en el caso de las vicealcaldías, por ejemplo? Ha habido una lucha desde 2019 de algunas municipalidades que si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa debería ser mujer y no siempre se cumplió. Y tuvieron mujeres concejalas que recurrir a la justicia ordinaria para que les terminen dando la razón. Pasó recién en Loja, me parece. O sea, otra vez es imponer las leyes. Es y las imponer, normas, a eso me refiero. Pero ¿por qué nos toca imponer las leyes y las normas? Porque la sociedad, y ahí es donde yo te cito que es un problema de la sociedad, es un problema de concepción, es un problema de maduración. Tal vez la generación actual o la generación anterior a la nuestra, tal vez nuestros padres, tenían otra concepción. ¿Ya? Nuestros hijos e hijas. Y nuestros hijos e hijas tienen otro chip. Y sobre nuestros hijos, hijas y sobre nuestros nietos y nietas hay que trabajar. ¿Ya? Abriendo la mente y entendiendo que la mujer no es aquella, no es la única que tiene que lavar los platos en la casa. ¿Ya? O que tiene que servir la comida. O que tiene que limpiar la mesa. ¿Ya? Sino que los hijos y las hijas tienen que lavar los platos y limpiar la mesa. Los hijos y las hijas. Los hijos y las hijas tienen que arreglar su dormitorio. Los hijos y las hijas son iguales, entendiendo que el uno es hombre, el otro es mujer, pero son iguales. ¿Iguales en qué? En derechos. Por favor. Estás tomando la lección, ¿ah? No te estoy tomando la lección. Y eso que no te pregunto sobre qué es el patriarcado, esas cosas, porque estabas como también hablando de la sociedad, ¿no? Ya nos quedan poquitos minutos, pero quiero extenderte esta como invitación para que reflexiones, pero que también para que invites a tus colegas a través de esta cámara, de este espacio, a tu audiencia. ¿Qué mensajes, qué mensaje, qué reflexiones dejas para que se atrevan a acercarse al feminismo, a los feminismos, y que nos dejen de estigmatizar a las feministas? En tu experiencia personal de las relaciones, de las interpelaciones, bueno, que has tenido conmigo, pero con otras compañeras feministas, ¿cuál es esa invitación? Más allá de decirles atrévanse a conocer a una feminista, a tener una amiga feminista, ¿cuál es ese mensaje? Yo me he atrevido a tener una amiga feminista que está amada, de quien he aprendido un montón, y no es la única. Hay muchas mujeres feministas de las cuales he aprendido. Creo que ese es el principal reto, ¿no? Yo planteo conversar, no entrevistar necesariamente, conversar, acercarse, entender la lógica del feminismo, comprender cuáles son las visiones de las mujeres. O sea, no sé, Tamara, si es que hay muchos feminismos, ¿no? O es un solo feminismo. Son varios. Son varios feminismos, ¿verdad? ¿Ah? Sí, varios e imperfectos como las personas que los conformamos. Entender justamente la lógica de esos feminismos, entender los derechos de la mujer, dejar atrás temas como el machismo. Yo creo que la sociedad tiene que evolucionar definitivamente y dejar esas prácticas machistas. Hace poco hubo una discusión muy grande sobre el rol de un comunicador que no es periodista, y eso también me chocó a mí tremendamente, porque no era un periodista, sino una persona que hace comunicación con discursos claramente machistas. Yo creo que la sociedad, la sociedad ecuatoriana, nosotros desde nuestros espacios tenemos que poner un alto a esos discursos, los discursos misóginos, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, que son cosas que se ven en el ámbito de la comunicación. Es un proceso. Para mí el reto está en las nuevas generaciones. Yo he perdido la esperanza sobre la actual generación y sobre la generación anterior a la mía. Yo he perdido la esperanza. Yo no, porque veo que no hay un cambio. Yo veo que no hay un cambio, pero sí soy profundamente esperanzado sobre lo que puede pasar con mis hijos, con mis nietos,
que pueden tener visiones totalmente distintas y allí la importancia de la educación. Partamos de la educación en casa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué impartimos, qué inculcamos, qué recomendamos, qué sugerimos, qué planteamos a nuestros hijos, cómo discutimos estos temas con nuestros hijos? Y que nuestros hijos discutan con sus hijos, o sea, con nuestros nietos. Yo creo que la base de esto va a ser, obviamente, la educación y cómo va la sociedad evolucionando, ya abriendo un poco más la mente, no cerrándote a la banda y manejando estos discursos de odio que ya no caben, ¿no? En este siglo ya no caben, Tamara. O sea, atreverse a transformarse, ¿no? ¿Ah? A interpelarse. Sí, sin duda, sin duda. Fabricio, muchísimas gracias por atreverte a conversar. A ti por atreverte a invitarme. Y a exponer tus opiniones. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir. A ti. La lucha continúa. A ti, Tamara, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Eh? Gracias. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Y estamos con nuestro segundo invitado de la tarde de hoy, Quique Vivanco, que también ha aceptado la invitación y que también hemos tenido pues muchas conversaciones y diálogos sobre los feminismos, sobre el ser feminista, sobre también este poder de los micrófonos, los espacios que tienen los varones. Así que antes que nada, Quique, muchísimas gracias por aceptar la invitación, No, por tienes estar que- aquí, no. por estar aquí. Sí, yo sé que Al contrario. para los compañeros varones, como hablábamos con Fabricio ahora, es como atreverse, ¿no? Atreverse a hablar y conversar de los feminismos, de las luchas de las mujeres. Así Sí, que sí, sí. bienvenido y vamos a tener esta charlita. Es un gusto estar aquí. Cuéntame, ¿qué es el feminismo para ti? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo comprendes? Bueno, la lucha, la expresión en general, creo, la palabra, para mí tienen muchos significados. O sea, tú mismo me has enseñado que para cada mujer inclusive puede existir un feminismo distinto. Entonces yo lo veo como una reivindicación, como una especie de bandera que está flameando, pero está vigente. Y claro, yo creo que el feminismo tiene tantas aristas que es una conversación muy larga, pero así para resumirla, yo te diría que el feminismo es algo que no debería desaparecer, pues, mientras no desaparezcan las causas que lo generan, ¿no? Porque es una respuesta, obviamente, a ciertas inequidades que hay en la sociedad. Entonces yo diría que mientras existan esas luchas, la palabra tiene que estar vigente. Oye, ¿y tu relación con los feminismos? O sea, ¿cómo? Yo sé que para los varones es como muy complejo decir, bueno, estas luchas de las mujeres, de los colectivos LGBTIQ, o de los colectivos sociales, pero desde ser varón, desde ser hombre, ¿cómo te relacionas tú con los feminismos? ¿Cómo los entiendes? ¿Cómo los vives? Esa es la pregunta. Yo creo que los vivo de una forma inconsciente. No es algo que yo elabore previamente y diga, no, es que mi discurso tiene que estar plagado de... No, a mí me sale naturalmente. Entonces a veces viene alguien, por ejemplo, una ocasión, nunca me olvido, una chica que se me acercó en un escenario y me dijo, gracias por todo lo que ustedes hacen por el feminismo. Nosotros, nada. O sea, nada en particular programático, sino es casi instintivo para mí. Es decir, yo creo que las luchas del ser humano, en general, son loables, ¿no? Son plausibles. Yo no voy a desmerecer la lucha de alguien, porque no soy esa persona, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay un género, yo creo que el feminismo es la lucha humana
por naturaleza, o sea, imagínate, o sea, es más de la mitad en algunos casos de la población que está bregando por, qué sé yo, porque le paguen igual por el mismo trabajo que hace un hombre. Algo puede pasar sencillo. bastante extremo o tan sencillo, pero a la hora de la verdad no es así. Exacto. Entonces, imagínate, ¿cómo no me voy a identificar con algo así? Con una mujer pidiendo que le paguen lo mismo. O sea, no, ni siquiera me cuestiono ponerme en contra. ¿Cómo? Pero también reconoces que la realidad es que las mujeres no nos pagan lo mismo que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Claro, eso está comprobado. O sea, es una realidad que las mujeres vivimos y que yo veo muchas veces cuando hemos tenido estas conversaciones, ¿no? También lo que decía con Fabricio antes era la reacción que ustedes tienen cuando se interpelan, ¿no es cierto? O sea, hay como un reconocimiento de mi rol, de varón, de comunicador, de hombre, de hermano, de padre, de hijo, de esposo, de pareja. Y estar ahí como en las audiencias, ¿no? Estar ahí como expuesto a que la gente te escuche. Y ahí te interpelas también, decir, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuáles son mis privilegios? Y cómo te interpelas cuando una feminista viene, no solamente te dice gracias por todo lo que están haciendo, sino, oye, lo que dijiste es machista, oye, esos comentarios también, son machistas. Claro, me ha pasado, claro. Es que en el rol de la comunicación estás expuesto a todo, a lo bueno, a lo malo. Y claro, a veces, yo por ejemplo sí peleo por los micromachismos, ¿no es cierto? Por esa forma, desde lo más básico, ¿no es cierto? Ay, Bele parece nena. Al hombre le dices, estás... Claro. No te comportes como... no llores como una nena. Exacto. O cuando juegan fútbol, ¿no? Pateas como una niña o cosas así. Esos machismos son como innecesarios. O sea, ¿para qué tenemos que caer en eso? ¿Por qué tenemos que utilizar al género femenino para denigrar? Cuando debería ser al revés, más bien. Yo soy pro mujeres, o sea, por darte un ejemplo, esta semana teníamos que ver a alguien nuevo para un empleo. Llegaron 9 carpetas. Yo no vi más que la una que era mujer. Había una mujer. Y de las 9. 8 varones, una mujer. Y dije, ella, es ella seguro. Capaz me equivoque, pero tengo más confianza. Tengo más confianza con las mujeres, no sé. A lo mejor soy más feminista de lo que quieras aceptar. De lo que debería, no sé. Y otra cosa también, en los espacios en los que tú estás, o sea, de la comunicación, de crear opinión, de tener audiencias, las voces de las mujeres, creo que también así nos contactamos, ¿no? Diciendo, tienes este programa todos los miércoles con 4 varones que conversan, discuten, Me criticaste por eso. Te critiqué por eso, o sea, y claro, porque decían, ¿dónde están las voces de las mujeres? ¿Había una conciencia también de que no había voces de mujeres? ¿O porque no hay, porque fue intencional? ¿O porque simplemente no se dieron cuenta? No fue tan planeado tampoco. Salió así. Te coges a los panas, te conversas. No eran panas todos, o sea, era como conocidos y dije este y este. Cuando ya les junté, tuvimos la primera reunión, uno de ellos dijo lo primero que dijo. Estamos puro varón. Parecemos del club de Toby, etcétera. Y sí, o sea, pero bueno, tratamos un poco de matizar cuando empezamos a hacer invitaciones. Entonces empezamos a tener panelistas invitados y me acuerdo claramente que, por ejemplo, marzo solo invitamos mujeres. Y de hecho creo que un 70% de las veces que invitamos, un poquito menos, 65, eran mujeres. Entonces era como para... No, y además que las mujeres hablan muy bonito de política. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, hay voces de mujeres en el Ecuador hablando de política, creando opinión, es cuestión de rebuscar. Ahora también, ¿qué pasa con la representación de mujeres en posiciones de poder formal ya? Digamos, por ejemplo, hablábamos de las mujeres. ¿Cuántas mujeres existe en el gabinete de Guillermo Lasso? O cuando tienes que analizar una coyuntura del país, económica, laboral, financiera, ecológica tal vez, ¿cuántas voces de mujeres están ahí que representan un poco esa toma de decisiones, poder político? ¿Cómo ves ahí la presencia de mujeres o de voces de mujeres? Yo creo que se confunde mucho. Hay un argumento que siempre usan que es de no debería contratárseles por ser mujeres, sino por su capacidad. Entonces ahí es como que están dejando entre líneas, entonces no hay tantas mujeres capaces, que no es verdad. Entonces yo creo que mezclan estos dos discursos y se equivocan, porque en realidad si quieres ejecutar una política de equidad de género en tu gabinete o en tu gobierno o donde sea, lo puedes hacer si te da la gana. Solamente es de tomar la decisión.
Y si quieres tener entre tus, qué sé yo, 20 ministros, tener 10, lo puedes hacer. ¿Y por qué no se toma esa decisión? No sé. En este gobierno no sé, no tengo idea. Pero bueno, sí, lo único que quizás es un poquito favorable es que pusieron mujeres en carteras críticas, ¿no? O de cuidado. Salud, educación. Es del cuidado. Es del cuidado, pero son críticas en este momento y siempre. Sí, siempre han sido críticas, Por eso. pero ¿cuántas mujeres? Bueno, hemos ¿Cuál tenido dirías que es la ministras- cartera de Estado más crítica en este momento? La salud Ya. y la educación. Y Sí. hay una mujer Y hay a cargo Ajá. y ha hecho un gran trabajo. Para Sí. mí hasta ahora ha hecho un trabajo Sí. increíble. Pero bueno, En ya algunas áreas, en sí. otras historias. Y de ahí, bueno, en la representación también política, tuvimos las elecciones y tuvimos 17 binomios fueron, 16 creo. 16 por ahí, de los cuales solo una fue mujer de candidata a la presidencia y creo que estuvo 7 o 9, 7, si no estoy mal en los números, mujeres candidatas a la vicepresidencia. O Sí, sea, muy pocas. muy pocas. Y al momento, la verdad, llegamos a este año 2021 donde el Ecuador todavía no ha tenido formalmente electo en proceso electoral una mujer presidenta. Ajá. Desde tu rol, desde el trabajo que tú haces, desde la comunicación que tú haces, ¿qué crees que debes aportar o cuáles son tus aportes no solamente a visibilizar o criticar esta realidad, pero a cuestionar o interpelar o a mencionar? ¿Cuál crees que es? Yo no quiero decir la responsabilidad, porque las luchas feministas me corresponden a mí como feminista y no decirte, bueno, o sea, lucha a mi lado, lucha conmigo, O dame luchando. o dame dando, o dame diciendo, pero más bien desde esa conciencia que tú tienes de lo que estás haciendo, de la audiencia que tienes, de la audiencia que tienes, ¿cuál crees que es como tu compromiso con los feminismos? Qué pregunta más rara y difícil, pero voy a tratar de contestarla. Más bien dicho, ¿cuál es cuando te dices, a ver? Yo creo que hay que Mi respetar compromiso. primero, ¿no? Ujú. Las luchas. Yo tengo conocidos que, por ejemplo, son directamente alérgicos al feminismo. ¿Y por qué ve? No toleran, ¿Pero por? porque ven solo lo malo. ¿Y qué es lo malo? Lo Cuéntame. malo, por ejemplo, es, qué sé yo, un graffiti en la plataforma gubernamental del norte que diga hay que matar todos los hombres. Ujú. Ya. Ellos ven solo eso. Y se quedan con que esto es del feminismo del Ecuador. Exacto. Y por ahí una manifestación de danza y la culpa no era mía y el violador eres tú. Entonces, aludidos. Y se quedan con ese mensaje de la canción, con esa línea, y ellos, yo digo equivocadamente, porque si no tuvieran nada que ver, no se sentirían molestos. Ujú. Porque el violador, evidentemente, en este caso particular, no es mi amigo. Ujú. Pero mi amigo se molesta porque esa canción dice eso. Porque él siente que está, Se siente aludido. que está siendo él apuntado con el dedo, al igual que la mayoría de hombres. O sea, todos los hombres son violadores. ¿Qué feminista ha dicho eso? ¿Has escuchado alguna vez a una? No. Ya, exacto. Entonces es como que les molesta algo y simplemente deciden bloquearse. Yo hablo mucho como de esta fragilidad, ¿no? O sea, como del atreverte a vulnerarte y a cuestionarte cuando alguien viene y cuando te digo, mira, tu programa es solo de hombres, Ajá. ¿cierto? Entonces tú dices... A mí sí me moviste el piso. Yo dije, ve, ¿qué le pasa a esta máquina? Yo sí Otra dije, feminista que... no, para nada. Era la primera vez que alguien se mandaba ese comentario, pero tenías toda la razón. Yo no sabía ni qué responderte. No me acuerdo ni qué te respondí. Pero no fue lo ideal, claro, formar el equipo así, sino que dije, a ver, politólogos, necesito expertos en comunicación política para conversar en mi programa, porque yo quería aprender, entonces conseguí los mejores. Uno es un amigo íntimo y los otros dos eran conocidos. Y ya, cuando dije ya, estos 4 son perfectos, nunca pensé, es que la equidad, no se me pasó por la cabeza. Pero en cambio Porque no lo estaba haciendo de mala leche tampoco. Exacto, pero tampoco no respondiste con violencia, porque es lo que sucede muchas veces cuando las mujeres interpelan, interpelamos, decimos, y existe esta fragilidad cuya respuesta es como la violencia. Ay, es que ya todo ves machismo, es que ya solamente eres feminista y ya crees que te estoy violentando y ya me estás acusando de cosas que yo no he hecho. Pero tú te atreviste a abrirte, y como digo, en este proceso de cuestionarte a ti mismo y de construirte y decir, bueno, a ver, ¿qué onda, no? A ver, ¿cómo así? Y no, tampoco existe como esta fragilidad de excusarte
o de empezar a explicar cosas que no tienes que explicar, simplemente decir, oye, sí, tienes razón, pues sí, somos el club de Toby. Esa fue tu respuesta, que a mí me causó mucha gracia. Ese es el club de Toby, pero, o sea, que los nombres y los reconozcas, es una fortaleza y es una vulnerabilidad que no es muy sencillo ver en muchos hombres y varones que se atrevan a conversar con una feminista de feminismos y cuestionarse, ¿no? Todo O sea, eso. me invitaste para exponerme por eso. No, No, mentira. te invité porque creo que es súper importante a ti y a Fabricio, a los otros invitados que van a estar aquí, es para que sus voces también sean escuchadas, porque yo creo personalmente que los feminismos se construyen desde las mujeres, pero no cambiamos nada entre nosotras. Necesitamos interpelar espacios, conversar, o sea, no necesito que tú me des dando haciendo la lucha, pero sí que te cuestiones cuál es tu rol en esta lucha. Sea que te hagas a un lado, sea que decidas tomar algún paso, sea que decidas opinar al respecto. ¿Por qué no puedes opinar? Y es lo que te decía, estás detrás de micrófonos todos los días con una audiencia, con una gente. Yo creo que las cámaras, los micrófonos es una responsabilidad de ofrecer contenido, información, no para convencer a la audiencia, no para convencerte a ti, para que la gente que escuche reflexione, analice, se interpele si es que desea, porque hay muchas personas que se cierran, como tú dices, se quedan con el estigma y ya. Y también para decir que las feministas, los feminismos somos diversos e imperfectos, pero no queremos asesinar a todos los hombres, ¿no? Ni que desaparezca, como el graffiti. Y eso, la pregunta, ¿cuál es tu rol o cómo ves que es tu rol? O sea, lo que tú dices, manifestarte con tus comentarios sobre micromachismo en ciertos momentos, Sí, dar tus opiniones. pasa eso, por ejemplo. Pero también te quería hablar de los orígenes de mi postura, quizás. Verás, yo provengo de familias donde sí había comportamientos machistoides, pero incorporados, ¿no? No era a propósito voy a ser machista, sino que la tradición era, por ejemplo, que la abuelita se siente a desgranar los choclos del domingo y a hacer el dulce de leche, y después el abuelo cuide las plantas o corte las flores y listo, y ya está la comida, ¿no? Y sentarse a comer y la abuelita organizar el evento. Y después lava los platos. Ajá, entonces eso parecía como que era una estructura, ¿no? Yo lo veía así, sin duda, lo debo haber visto así en algún momento. Pero ya después fui hijo de gente un poquito más evolucionada, pues. Entonces, claro, bueno, mi papá no es muy abierto, pero mi mamá particularmente sí me marca en algunos sentidos, ¿no? Yo nunca jamás le escuché a mi mamá referirse a alguien del sexo femenino en términos peyorativos por el género. Jamás. Entonces, para mí esa educación sí me sirvió para nunca diferenciar hombre de mujer, o al menos tratar de, ¿no? Que a veces también te cruza un machismo en el ADN. Y a las mujeres también, a las feministas también, Exacto. Vivimos de esas incoherencias, somos humanas. Entonces mi mamá era, yo creo que la primera feminista que conocí. Mi mamá era mucho de escuchar música cantada por mujeres. Entonces yo oía desde niño a Soledad Bravo, a Mercedes Sosa, Amparo Ochoa seguramente también sonó. Pero era como esas voces femeninas, y a mí me encanta oír música cantada por mujeres. Tengo esa debilidad. O sea, dentro de los géneros que me gusta escuchar, prefiero que cante una mujer. O sea, me encanta que cante una mujer. Entonces, yo creo que la herencia también va por ahí, porque en el ADN, claro, es difícil alterarlo, pero creo que en la parte práctica sí puede uno dominarse más y entender mejor, ¿no? Entonces yo no fui un gran feminista en los 90s, por ejemplo. Pero bueno, te había dicho el otro día que fui un poquito... Sí, fue un poquito... Pero es la adolescencia, y yo quería contarte que hay hormonas, y tenemos que reconocer las hormonas, en mujeres y en hombres. Esas son otras conversaciones, pero... Sí, pero de ahí ya conocí a la mamá de mis hijos y fue como que mi vida cambió también en ese sentido, porque claro, ya, como dicen, senté cabeza, o es asenté cabeza. O te dieron de asentar la cabeza. Me ayudaron a terminar de criarme. Entonces, claro, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, la mujer que cuida a mis hijos es una mujer
la mujer que dio a luz a mis hijos es una mujer, mi mujer dio a luz a una mujer, tengo una buena relación con mi suegra, con mis abuelas, siempre tuve, entonces es como, tengo una tendencia también a llevarme bien con las mujeres, creo, pero también te iba a decir algo respecto de los orígenes, que era que mi mamá también fue muy meticulosa en estos temas de igualdad. Entonces, claro, como nunca me dijo, mijito, las mujeres esto o las mujeres el otro. Nunca te asignó un privilegio hecho y dado. Exacto. Así. Tampoco lo hizo con otros temas, ¿no? Como la orientación sexual o el origen, el color de la piel, nada, nunca. Entonces, eso te marca. Es como te educa y te cría. Eso a mí me obliga hoy en día y casi todo el tiempo a ser una persona que no diferencia, Y que como no diferencias muchas veces no ves. Y como no diferencias muchas veces llegas a verle a alguien a los ojos y estás pensando, no tengo que diferenciar que estoy hablando con una persona, una mujer. Claro, o con un hombre, con una feminista, sí. de un afrodescendiente o lo que sea. Es una persona, ¿no? Pero sí está en mi mente eso. No debo dejar que la otra persona se dé cuenta que yo lo estoy viendo distinto. Por sus características, género, raza. Por lo que fuere, por la diferencia que fuere. Oye, tengo que hacerte la pregunta. ¿Lavas los platos y cocinas? Verás, para cocinar soy malo porque no tengo tanta práctica, porque lamentablemente me casé con una chef. Ah, no. Entonces, yo ponerme a hacer competencia con una chef y quedar en ridículo, no lo hago. ¿Prefieres lavar los platos? Lavo los platos cuando me toca, cuando me llaman, cuando me piden. Pero si es que, claro, no hay comida y tengo yo que encargarme de hacer la comida, sí me defiendo, claro. Claro, me toca. Supervivencia. Con hijos también, ¿no? Hijos y hijas. Sí. Sí, claro, que hazle la teta al guagua, que ve que quiere fruta, que sí apoyo ahí también un poco, claro. Kike, ¿cuál es entre tu mirada de lo que ves, pues bueno, de todo estos tránsitos y presencias que los feminismos, las feministas estamos dando en el país? ¿Cuáles crees tú que son como estos aportes valiosos que hay que nombrar, que hay que reconocer y que hay que apoyar y que hay que impulsar o que hay que mantener? A ver, a mí me encantó, mencionaste a las candidatas a vicepresidenta. Creo que fueron 2 o 3 de ellas que se juntaron. Sí. Y las sigo en Twitter a las 4, 3. sí, hicieron un grupo. Sí, eran como 4, 3 sí. o más, ajá. Ajá. Y bueno, las seguí en Twitter, empecé a ver lo que decían. Y me encantó, mujeres súper honestas en el mensaje, porque no las conozco personalmente, pero me encantó su presencia, porque además ellas denunciaron violencia machista, porque decían, nuestros candidatos varones nos dejaron a un lado, no nos dieron micrófono, nos postergaron. Entonces yo decía, qué buen mensaje, qué aporte, ellas están realmente haciendo algo, además de la lucha constante, ¿no? Sino algo muy concreto. Entonces eso me encantó. ¿Qué más te puedo decir? Yo en lo laboral tengo una experiencia, eso me faltó antes, yo en lo laboral tengo una experiencia increíble. Cuando trabajé en los medios públicos, de 2008 a 2013, yo tenía un organigrama, ¿no? Obviamente la persona que dirigía los medios públicos, la persona que era directora de programación, la persona que era directora de producción, la persona que era ni sé qué, tenía como 3 o 4 personas sobre mí, porque yo solo era un conductor de programa. Entonces tenías la estructura ahí que exacto, había que la jefa, que la otra, todas eran mujeres. Todas, o sea, yo tenía que recurrir a la jefa mayor, mujer, a la de producción, mujer, a la de programación, mujer. Entonces era como para mí fue una experiencia increíble, porque me encantó responder a mujeres. Y relacionarte también, esa relación de poder y me con sentía mujeres. cómodo, y nunca me olvido un caso en particular de una muy amiga mía que dirigió los medios, no los medios públicos, sino la radio, la debes conocer. Ella, el día que llegó, el día que asumió el puesto, dijo algo que a lo mejor no sea tan novedoso o no sea tan fascinante, pero a mí sí me dejó pensando y dije, wow. Ella lo primero que dijo fue, mi oficina está abierta. Cuando vean que la puerta se cerró, hagan como que está abierta, porque yo siempre la voy a dejar abierta. Ustedes quieren hablar conmigo, entran y hablan conmigo. Punto. Siempre nos dijo eso. Y fue directora de la radio varios años.
Entonces entré muchas veces por esa puerta a hablar con ella de todo lo que se me ocurría. Cosas hasta impertinentes, tal vez, que no correspondían al trabajo, por ejemplo. ¿Y eso no te ha pasado con compañeros varones o no? No me ha tocado vivir algo así, tal vez sí, pero sin el discurso, o sea, sin que te digan. Yo sabía que podía tal vez ir a molestarle, a golpear la puerta, pero estaba entre líneas. Con ella no, con ella fue directo. Entran a mi oficina cuando quieran. Entonces sí fue como otra cosa, ¿no? Otra experiencia completamente distinta. Y ellas, claro, te ven como el hijo que eres de otra persona. El pupilo, ¿no? Dicen de... Sí, pero uno se siente más a gusto, creo. Yo en mi caso me siento más a gusto respondiendo a una mujer, ¿no es cierto? Que me siento más a gusto. Y ahora, por ejemplo, en un trabajo que tengo actualmente, de las 3 o 4 personas que están sobre mí, 3 son mujeres. Entonces... ¿Estás cómodo? A mí me encanta. Entonces, ¿a qué iba todo esto? Yo también estoy escuchando, estoy pensando en la otra pregunta. Era, sí, en los aportes de las luchas feministas, los aportes de los feministas. Eso. Ahí, yo te digo que presencia. Lo primero de estas chicas vicepresidentas, que me parece destacable. O sea, la presencia de las mujeres en la política ecuatoriana. Las atletas, las medallas, mira, en Tokio, tanto olímpico como paralímpico. Mujeres. Increíble. Entonces, eso creo que cambia radicalmente todo el enfoque. Porque cuando aquí hablamos de glorias deportivas, hablamos de Spencer, de Pancho Segura, de Antonio Todos Valencia, varones. de la Guinaga, del Gómez y de por ahí algún otro que se me escapa, el Richie. Pero ahora hablamos de Jefferson, por supuesto. Pero ahora hablamos de Tamara, de la Nancy y de las dos hermanas de ahorita. las hermanas Méndez. Entonces es como, wow, algo está pasando, algo está cambiando ahí en la dinámica de esa conversación. Ya no tienes que hablar solamente de los varones, pues. Ya están, sí, ahorita ya está más equiparado. Y de estas luchas, ¿cómo pueden ser como más espinosas para la sociedad ecuatoriana? El aborto, bueno, el matrimonio ya se logró, pero estos temas que parece que a las mujeres nos cuesta todavía hacer entender que nuestras vidas importan y que nuestros derechos importan, pero bueno, por muchos análisis de cómo está estructurado el Ecuador, todavía hay luchas pendientes, ¿no? Más allá de la presencia en la política de las mujeres, de la equidad, de la paridad. Bueno, se consiguió el año anterior, fue como bastante importante en términos de las luchas feministas, que también son feministas, la penalización del aborto por violación, el matrimonio igualitario, pero también la violencia, ¿no? Y el femicidio que existe, que se da, el acoso, lo que hablábamos del acoso, y bueno, de estos temas, ¿cómo la ves? ¿Cómo la...? A ver, verás, de la violencia y el femicidio, yo tengo un amigo que me combate con cifras. Y él me dice, ¿tú sabes cuál es la principal causa de muerte de las mujeres en el país? ¿Abortos? No, ¿Clandestinos? para nada. ¿No? Eso está entre las últimas. ¿Cuáles son? Él te saca las estadísticas y te dice los problemas cardíacos, los temas problemas de salud. Médicos. Ya. Ajá. Entonces, claro, ¿por qué no estamos tratando de evitar esos? Porque los otros son asesinatos, pues. Les digo yo, le respondo. Entonces, claro, los femicidios, sí, a mí me altera ese tema. Puse unos hilos en algún punto con cifras específicas. 95% de las veces que una mujer muere es a manos de un hombre. Y del entorno familiar. Muchas veces son la pareja, la expareja, o quien nos viola son del el entorno propio familiar, papá, o el hermano, el tío. primo, el vecino, el amigo. Así es. Entonces eso, no sé, el simple hecho de pensar que podríamos como sociedad estar postergando ese combate me pone mal. Hay que luchar contra eso porque son crímenes. Si una mujer decide no alimentarse bien, comer demasiada carne roja, o de pronto no cuidarse al punto de una diabetes, ok, mal por ella. ¿Podemos hacer una campaña para que el Ecuador se alimente mejor? Podemos. Pero no podemos permitir crímenes, asesinatos. Por el simple hecho de ser mujer. Peor aún. Es que es la forma de asesinar, creo, más cobarde, menos... No sé si hay una forma de asesinar que se pueda de alguna manera entender. Pero esta es seguro la última. Entonces,
Eso por un lado. Del aborto no me gusta tanto hablar. Yo siento que cuando hablo del aborto me estoy apropiando de algo que no me corresponde. Ahí me pasa eso. ¿Por qué? Porque no es tu cuerpo. Porque no voy a dar a luz, al menos no tengo planificado hacer. Por ahora. Ajá. Entonces, sí siento como que el tema aborto, yo decía que era pro-choice, que es como una posición, una posición fácil, ¿no? Que cada mujer elija. Y claro, es lindo en los papeles, pero sí creo que, claro, la sociedad ecuatoriana y latinoamericana todavía está un poco luchando contra ese fantasma de que el aborto se vuelva algo fácil, ¿no? Eso me preocuparía. Si yo tengo, por ejemplo, que legislar al respecto, o tengo yo que mandar un mensaje, sí me iría un poco por ahí. Me preocupa que sea algo que no se piense bien. No hay un acompañamiento debido. No necesariamente por parte de la paciente, claro, sino por parte de quien le acompaña, exacto. Entonces, en Estados Unidos tú ves que llega una mujer a un hospital, le dicen, está embarazada, ¿usted sabía? No. ¿Y quiere tener el hijo? Enseguida. Enseguida le preguntan. Es la pregunta de... Pero es casi después del apellido. Y claro, la mujer tiene todo el derecho de decir, ¿sabe qué? No quiero. Y eso es el pro-choice. Pero bueno, yo creo que la despenalización por violación era algo que no sé por qué no teníamos desde hace 200 años. Ya. Y el resto todo es ir discutiéndolo. Es un debate que está pendiente, que está... Tú dices que las mujeres de este país están listas para la... Sí, quiero creerlo. Para elegir. Para elegir, sí. Al menos sí. Sí, yo nunca dudaría de la capacidad de decisión de una mujer sobre su cuerpo. No digo en general, sino me refiero más bien en casos muy particulares. Por ejemplo, mujeres adolescentes o sí. Igual, sí. No dudas. No dudo. Las mujeres saben lo que esa es la actitud. Oye. Yo tampoco quisiera dudar. Y la última pregunta de este mensaje para cerrar, Quique, contigo. ¿Qué mensaje le quisieras dar a tus colegas que están ahí también en los medios, en las radios, detrás de un micrófono, detrás de las redes sociales? Yo hablaba con Fabricio, hablaba contigo de atreverse, ¿no? A conversar, a conocer a una feminista, a los feminismos, a desmitificar los feminismos, también a quitar todo este estigma que las feministas cargamos en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, en nuestras caras, cuando decimos soy feminista. ¿A qué les invitas a tus colegas? O a la audiencia. Verás, para empezar quisiera decir que hay en este momento, creo yo, y estaba leyendo algo que va por ahí, por esa línea, que estamos en un punto como sociedad en el que unos creen que pueden decir lo que les da la gana en nombre de la libertad o qué sé yo, y hay otros, en cambio, que no te permiten decir nada y que creen que todo está siendo ofensivo, todo está siendo machismo, todo está siendo discriminatorio, todo está... Entonces te buscan el menor defecto para... cancelarte. Para censurarte, ajá. Entonces, partiendo de ahí, yo sí quisiera, así a los compañeritos varones que tienen el poder de un micrófono, etcétera, que sean más tinosos, nada más. No, yo no voy por los extremos, ¿no? Pero sí hay que ser un poquito... Hay algunos que se les va la mano y a ellos les diría básicamente que exploren más, ¿no? Porque yo creo que el ser humano es feminista por naturaleza. Salimos de una mujer, de un útero, no, eso no hay que olvidar, es un pequeño detalle que a veces se nos olvida cuando somos machistas, absurdos, cavernícolas. Ahí se nos olvida que salimos de una mujer. Por Dios, si no fuera por la mujer que estás violentando, o por cualquier mujer, no existieras nomás. Nada más, entonces hay que pensar desde ahí el feminismo. Entonces, tener buena relación con las mujeres creo que es básico. Nos dominan actualmente y creo que ya están dominando el mundo. ¿O ustedes nos tienen miedo, cualquiera de las dos cosas? No, a mí me encanta que las mujeres tomen decisiones, me encanta que laboralmente, eso quiero también recalcar que lo dejamos medio pendiente, me encanta eso. Me encanta que las mujeres se hagan cargo de la dirección, de la gerencia, de los cargos de arriba. O sea, es primordial. Ojalá algún día se hagan cargo de este país.
sería, creo que, lo mejor que nos puede pasar. En ese trayecto estamos. Quique, muchísimas gracias por haber aceptado la conversación en público, porque hemos tenido un montón de conversaciones, pero esta ya va a quedar aquí a la posteridad en el internet. Quiero decir solamente que cualquier burrada que yo haya dicho hoy es también culpa de Tamara, porque yo soy feminista semi educado por ella. Muchas gracias, Quique, de verdad. Asumo la responsabilidad. Quiero agradecerles pues nuevamente a Quique, a Fabricio, que se atrevieron, que aceptaron la invitación de poder tener esta conversación que queda para su consideración, amigas, amigos y amigues. Les invitamos también a que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Ruta Feminista, donde seguiremos hablando con compañeros varones sobre lo que significa ser varón, masculinidades y tener estas reflexiones sobre feminismo. Como siempre, quiero agradecer a Hoja de Ruta por hospedarnos, por permitir que las voces de las mujeres y en este caso de los varones lleguen a todas, todos y todas ustedes. También a En Retrospectiva y a Colectivo Voces, que nos retransmiten cada semana. La próxima semana, como les digo, estaremos acompañados nuevamente en un programa más de Ruta Feminista y les dejamos como cada miércoles, como cada semana, con la canción de Vivir Quintana Sin Miedo, por todas las mujeres que siguen siendo violentadas, que siga resonando siempre fuerte, nos queremos vivas. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, Quique.